Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Felipa de Lancaster. Ella sería reina consorte de Portugal y sería una de las reinas más conocidas y queridas de dicho reino, además establecer una de las alianzas más importantes en Portugal, la cual fue su matrimonio. Ahora sin más preámbulo disfruta de su biografía. Felipa de Lancaster nació el 31 de marzo del año 1360 en el castillo de Leicester, en Inglaterra. Fue la primera de los 7 vástagos del duque Juan de Gante y de su primera esposa Blanca de Lancaster. Por línea paterna era nieta de los reyes Eduardo III de Inglaterra y Felipa de Henao, mientras que por línea materna era descendiente de una de las líneas secundarias de la dinastía Plantagenet, descendiente del rey Enrique III de Inglaterra. La princesa pasó su infancia junto a sus demás hermanos pequeños. Felipa recibió la misma educación que su hermana Isabel, siendo educadas ambas niñas para ser excelentes esposas, aunque también se les enseñó otras cosas como filosofía, literatura e idiomas, aprendiendo latín, además de francés e inglés. También se le enseñó a actuar de acuerdo a las virtudes femeninas de la época, tales como modestia, humildad y pureza espiritual. Felipa era muy cercana a sus padres, manteniendo una relación bastante buena y estable. Es más, incluso su padre se encargaría de que ella durante su infancia estuviese rodeada de poetas, los cuales hicieron que la princesa se convirtiera en una admiradora de la poesía. El poeta Eustache de Champs, perteneciente a dicho círculo, dedicó a Felipa un poema, donde la compara con una flor. Este era un reconocimiento a su destacado papel en el fomento de la literatura inglesa. Lamentablemente en el año 1369 falleció su madre Blanca de Lancaster producto de la peste bubónica, sintiéndose la ausencia en su familia. Posteriormente su padre se casaría en el año 1371 con Constanza de Castilla, la cual era vista como la heredera del difunto rey Pedro I de Castilla, por lo que Juan de Gante ayudaría a su segunda esposa a conseguir la corona castellana para así convertirse en el nuevo rey de Castilla. Del segundo matrimonio de su padre con Constanza, Felipa tendría 2 medios hermanos, Catalina, quien se convirtió en reina consorte de Castilla, y Juan, el cual lamentablemente falleció cuando aún era un bebé. Felipa y su hermana Isabel fueron criadas y educadas por una institutriz llamada Catalina de Roet-Swynford. Esta mujer llegaría a ser amante de Juan de Gante, teniendo a través de esta relación Felipa aún más medios hermanos. Tras la muerte de Constanza de Castilla, su padre Juan de Gante se casaría con su amante Catalina. El padre de Felipa vio en Portugal, regido por Juan I de la Casa de Avís desde 1385, un aliado para sus aspiraciones castellanas. En Castilla reinaba Juan I, hijo y sucesor de Enrique II, quien derrocó a Pedro I de Castilla, cuya hija y heredera, Constanza, estaba casada con Juan de Gante, como ya dije. Una alianza entre Portugal y los pretendientes castellanos le era también favorable al monarca portugués, pues garantizaba la independencia portuguesa frente a las aspiraciones castellanas. Aunque la alianza anglo-portuguesa contra un enemigo común existía desde tiempos de Fernando I, esta ganó una mayor estabilidad a partir del Tratado de Windsor, firmado en 1386 y cuya vigencia se proyecta hasta la actualidad. Entre otros puntos, se concertaba el matrimonio entre Juan I de Portugal y Felipa de Lancaster. Escoltada por nobles ingleses y portugueses, Felipa fue llevada a Oporto, donde según la crónica de El Rey de Joaoí, fue recibida con grandes festejos. A los pocos días, llegó a la ciudad el rey Juan y ambos pudieron conversar e intercambiar presentes. La boda entre Juan I y Felipa se llevó a cabo en la Catedral de Oporto el 11 de febrero de 1387. En el momento de la unión su marido tenía 28 años de edad y ella 27.
Al principio el rey Juan I no quería casarse con dicha princesa inglesa, aunque con el paso del tiempo los dos comenzaron a notar que tenían cosas en común como su gusto por la poesía, por ejemplo. El rey Juan ya había tenido una amante, Inés Pires, con quien tuvo 3 hijos. Su hijo Alfonso tenía 10 años cuando Felipa y Juan se casaron. Felipa permitió que Alfonso y su hermana Beatriz se criaran en la corte portuguesa. A la tercera hija, Blanca, murió en la infancia. Su madre abandonó la corte por orden de Felipa para vivir en un convento, y bajo su patrocinio, se convirtió en priora. Se pensaba que Felipa, a la edad de 27 años, era demasiado mayor para convertirse en novia por primera vez, y la corte cuestionó su capacidad para tener hijos del rey, pero Felipa sorprendió a todos, ya que tuvo 9 hijos, de los cuales 7 vivieron hasta la edad adulta. En el año 1388 nació Blanca, quien lamentablemente falleció con apenas unos meses de vida. En el año 1390 nació Alfonso, heredero al trono, pero murió durante la infancia, a la edad de 10 años. En el año 1391 nació Eduardo, quien se convirtió en rey de Portugal como Eduardo I. En el año 1392 nació Pedro, el futuro duque de Coimbra, que más tarde sería regente del reino durante la minoría de edad de su sobrino Alfonso V de Portugal. En el año 1394 nació Enrique, conocido como Enrique el Navegante, el cual fue impulsor de la era de los descubrimientos. En el año 1397 nació Isabel, quien años después se casaría con Felipe III de Borgoña, convirtiéndose en duquesa consorte de Borgoña. En el año 1400 nació Juan, futuro condestable del reino y abuelo de los reyes, Manuel I de Portugal, más conocido como el Afortunado, e Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. Finalmente, en el año 1402 nació Fernando, conocido como el Santo Príncipe, que murió prisionero tras el desastre de Tánger. Aunque Felipa mostraba una actitud de regia piedad, comentando que se consideraría indecente que una esposa interfiriera en los asuntos de su marido, ejerció una influencia significativa tanto en la corte portuguesa como en la inglesa y participó activamente en los asuntos internacionales. Las cartas que se conservan muestran que Felipa escribía a menudo a la corte inglesa desde Portugal y se mantuvo involucrada en la política inglesa. En una ocasión, Felipa intervino en la política cortesana en nombre de los seguidores del destronado Ricardo II, quienes solicitaron su ayuda después de que su hermano, Enrique IV, usurpara el trono inglés. En otra ocasión, persuadió al reticente conde de Arundel para que se casara con Beatriz, la hija ilegítima de su marido, consolidando aún más la alianza entre Portugal e Inglaterra. Sin embargo, la principal contribución política de Felipa se produjo en su propia corte. Tras el fin de la participación portuguesa en varias guerras contra Castilla y los moros, la economía portuguesa se encontraba en crisis y muchos soldados se encontraban desempleados. Felipa sabía que la conquista y el control de Ceuta serían muy lucrativos para Portugal, gracias al control del comercio de especias de África e India. Aunque Felipa murió antes de que su plan se materializara, Portugal envió una expedición para conquistar la ciudad, objetivo que se materializó el 14 de agosto de 1415 con la conquista de Ceuta. A los 55 años, Felipa enfermó de peste. Desde principios de 1415, la peste bubónica asolaba Lisboa y Oporto. Los reyes se refugiaron en Sacabém, pero los largos y frecuentes ayunos, oraciones y vigilias de la reina debilitaron su cuerpo. Estaba espiritualmente dedicada al éxito de la toma de Ceuta. La peste finalmente llegó a Sacabém. El rey se refugió en Odivelas, pero la reina decidió quedarse un tiempo más para dedicarse a sus oraciones, aunque cuando decidió abandonar la población para reunirse con su marido e hijos ya era demasiado tarde, estaba contagiada. Se mudó de Lisboa a Sacabém y llamó a sus hijos a su lado para darles su bendición. Felipa obsequió a sus 3 hijos mayores espadas con incrustaciones de joyas,
que usarían en sus inminentes títulos de caballero, y les dio a cada uno una porción de la Vera Cruz, exhortándolos a preservar su fe y a cumplir con los deberes de su rango. El rey se había encariñado mucho con su esposa, y se dice que estaba tan afligido por su enfermedad mortal, que no podía comer ni dormir. En sus últimas horas, se decía que Felipa estaba lúcida y sin dolor. Según la leyenda, un viento que soplaba con fuerza contra la casa la despertó y preguntó qué viento era. Al oír que era el norte, afirmó que era muy beneficioso para el viaje de su hijo y su esposo a África, que ella había coordinado. Al morir, rezó con varios sacerdotes y, sin esfuerzo ni sufrimiento, entregó su alma en manos de aquel que la creó, con una sonrisa dibujada en sus labios como si desdeñara la vida de este mundo. Inicialmente, fue enterrada en Odivelas, donde había fallecido. Al año siguiente, sus restos mortales fueron trasladados al monasterio de Santa María da Vitoria, por orden de su esposo. Posteriormente, el lugar albergó las tumbas de otros miembros de la dinastía Avis, como las de sus hijos. Con la excepción del rey Duarte, quien construyó su propio panteón, la generación ilustre está enterrada en la capilla del fundador del monasterio de Batala, el primer panteón real construido en Portugal. Felipa de Lancaster fue una reina consorte que supo adaptarse a su nuevo reino y desempeñar un papel importante en la consolidación de la dinastía de Avis. Llegó a Portugal como parte de una alianza política, pero con el tiempo se integró plenamente en la vida de la corte y mantuvo una relación estable con su esposo y sus hijos. Su principal legado se refleja en la educación que dio a sus descendientes, varios de los cuales tendrían un papel destacado en la historia portuguesa. También mantuvo contacto constante con Inglaterra y participó en asuntos diplomáticos, contribuyendo a reforzar la alianza entre ambos reinos. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, quieren más videos como este, coméntenme y díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto en el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.